El ejército de Aníbal cruza los Alpes e invade Italia. Sorprenden a Roma. Donde nadie esperaba que un ejército pudiera cruzar la barrera más alta de Europa. Un ejemplo de una hazaña épica, con sorprendentes raíces en la historia. Comprendemos la historia linealmente, como una serie de sucesos que se remontan a miles de años. Es tiempo de replantearnos. En lugar de una línea, imagine una red de conexiones infinitas trabajando durante miles de millones de años para crear todo lo que conocemos. El universo, nuestro planeta y nosotros. Si observamos nuestras mayores hazañas con el prisma de la ciencia, damos paso a una idea revolucionaria. El movimiento de los átomos dirige al ser humano, a las civilizaciones, a las galaxias. La historia que conocemos está a punto de ampliarse. Cuando los europeos llegaron a América, miles lucharon por cruzar el continente. En busca de tierra y prosperidad. La mayoría lo logrará. Pero no todos. La expedición Donner, un grupo formado por irlandeses, alemanes, holandeses y belgas, enfrentaba su mayor obstáculo: las altas sierras. Imagine inmigrantes viajando en carretas en esa dirección y viendo lo que les esperaba. Una barrera aterradora. Una ventisca de 10 días atrapa a los Donner en las más arduas condiciones de clima. La mitad perecerá. El resto tuvo que recurrir al canibalismo para sobrevivir. La historia asume este evento como una historia con una moraleja. Pero hoy les vamos a revelar que la historia de los Donner es parte de un patrón más complejo. Un enlace sorprendente entre la humanidad y el suelo que pisamos. Debido a la composición de su aire, sus temperaturas y su terreno riesgoso, las montañas constituyen barreras. Una sierra puede extenderse por más de 6.500 kilómetros. Y los picos más altos pueden ascender hasta 10.000 kilómetros. La historia conecta estas barreras con las grandes migraciones de la humanidad. Esta es la Tierra que conocemos. 7 continentes separados con docenas de cordilleras esparcidas. El Himalaya, los Alpes, los Andes, las rocosas. Pero lo que muchos ignoran es que estas montañas no están separadas, están conectadas y forman solo 2 grandes sistemas montañosos. Al este está ubicado el Cinturón Alpino, una inmensa cadena extendida desde Europa hasta Asia. Recorre los Apeninos, los Alpes, los Balcanes y Turquía, siguiendo hasta la cordillera del Himalaya. Su origen fue el producto de un monumental choque de placas tectónicas hace 70 millones de años. Las del sur contra las del norte. África y la India se movían del sur gradualmente hacia el norte, chocando con Eurasia. Esto ocasionó la gran cordillera alpina. En el cinturón alpino se encuentran los picos más altos.
La cadena montañosa más larga del mundo es otra. Circunda el Océano Pacífico, bordeando el continente americano desde el oeste y hasta Asia en el este, creando el extraordinario Cinturón de Fuego. Juntos, el Cinturón Alpino y el Cinturón de Fuego dividen los continentes. Pero la historia nos muestra que para la humanidad, lo importante fue cómo los dividieron. En busca de asentamiento alrededor del mundo, el humano se ubicó sobre todo en la zona templada, donde crecen las cosechas y los animales. El humano tiende a migrar de este a oeste, donde los días son igual de largos, la temperatura es bastante similar y la lluvia tiende a ser bastante frecuente. Y por lo tanto, lo que cultivarás en un sitio lo podrás trasplantar. En Europa y Asia, el cinturón alpino va de este a oeste, dejando que los emigrantes circulen sin mayor obstáculo, al margen de las montañas, en busca de otras tierras. Pero no era así al otro lado del mundo. Lo asombroso del Cinturón de Fuego es que va del norte a sur, en lugar de este a oeste como en el Cinturón Alpino. Las montañas de norte a sur son barreras. Apartan al humano de la tierra a la que apuntan del otro lado, dificultando en general la movilidad. En Norteamérica, los pioneros enfrentaron obstáculos descomunales para radicarse en el oeste. Primero, los Apalaches. A 1.600 kilómetros, las Rocosas. Y luego, las sierras. Estas cordilleras van de norte a sur y obstaculizan el paso. Para colonos como los Donner, cruzarlas fue peligroso, pero inevitable. Las montañas que dividen la tierra también nos separan a unos de otros y hasta nos llevaron a la guerra. La historia nos remite a Europa del Este. Donde los Balcanes dividían a la gente por etnia y por religión. Los Balcanes siempre han sido una zona de conflicto. Es un lugar donde las tensiones no se detienen. Incluso dan origen a una palabra, balcanizar, que significa separar en pedazos que quedan aislados. Esta balcanización llevó al asesinato del archiduque de Austria, Franz Ferdinand, en 1914 y desencadenó la Primera Guerra Mundial. Es un fenómeno apreciable donde las montañas son las que dividen. Como en los Apalaches, donde los valles aislados albergaban clanes en pugna, como los Hatfield y los McCoy. La cadena de los Apalaches, sin duda, dio pie al surgimiento de clanes de familias. Estos llevaban contiendas sangrientas en vez de seguir las vías regulares de justicia en algún tribunal local a algunos kilómetros de distancia. Las montañas nos separan y conducen nuestro paso por el planeta. Pero tienen otro valor por el que estamos dispuestos a luchar a muerte. ¿Cómo lo sabemos? Hay pistas escondidas en el caso del asesinato más antiguo del mundo. La historia nos muestra cómo las montañas guiaron el movimiento humano, dividiéndonos en clanes rivales. E incluso comenzando una guerra mundial.
Pero las montañas aún tienen otro secreto que las enlaza a la historia del hombre. La historia nos remite a la era del bronce, a uno de los homicidios más viejos que conocemos. En la cumbre de los Alpes, un joven da sus últimos pasos. Al ser derribado por una flecha en la espalda. $5,300 años después, en 1991, su cuerpo congelado fue encontrado en un glaciar. Fue bautizado como Otzi, el hombre de hielo. Otzi, el hombre de hielo, murió en la montaña, pero obviamente no vivía en ella. Subió por una razón. Hay que suponer que estaba buscando algo. Los científicos reúnen dos pistas intrigantes. La cuchilla de su hacha, hecha casi totalmente de cobre, y residuos de arsénico en su cabello. Las pruebas del cobre en el hacha y del arsénico en el cabello nos llevan a creer que Otzi probablemente era una especie de herrero y por ese motivo subió a la montaña. Lo más seguro es que estuviera buscando metal. Las montañas atesoran riquezas. Minerales y metales que el humano siempre ha necesitado. Sílex para el fuego. Cobre y estaño para las espadas de la era del bronce. Hierro. Oro. Plata. Pero los metales no se concentran más en las montañas que en otras partes. Entonces, ¿por qué Otzi y millones de personas incursionan en ellas para encontrarlos? Para despejar este interrogante, nos remitiremos a la geología. Por lo común, los minerales están a kilómetros de profundidad enterrados bajo sedimentos que se han formado durante millones de años. El hombre de aquella época no podía cavar tan profundo. Pero las montañas sí. Los continentes chocan para crear montañas de varios kilómetros de altura. Luego, la erosión perfora la capa exterior de la Tierra y expone el tesoro. Las montañas hacen prácticamente todo el trabajo. Una vez que has rodeado un acantilado y encuentras algún mineral raro, carbón o algo parecido que esté expuesto, es fácil tomar pico y pala y empezar a cavar y seguir el filón. Intenta hacer lo mismo en una planicie, posiblemente no extraigas nada. Hombres de la era del bronce como Otzi fueron los primeros en morir por esas riquezas. En tiempos modernos, las montañas ofrecen otro recurso vital: energía. El carbón extraído de los Apalaches impulsa la revolución industrial en Norteamérica. Piense en el uso del carbón para la alta maquinaria en las fábricas. Sin ese carbón, elemento constructor de montañas, quizá no habríamos tenido industrialización. No todas las riquezas que emanan de las montañas están en sus piedras. Hoy revelaremos cómo la altura y la gravedad unidas convierten las montañas en torres de agua. Las montañas alcanzan tal altura en la atmósfera que crean el clima.
empujan el aire húmedo que las choca hasta arriba, donde se enfría. Allí se condensa el vapor y cae en forma de lluvia. Las montañas son hacedoras de lluvia. Los sitios más húmedos del mundo están ubicados en el lado opuesto de las montañas. En zonas templadas, tal humedad cae usualmente como nieve. En la temporada de crecimiento, el agua se derrite lentamente, alimentando los sistemas fluviales más grandes del planeta. Sin el rol que cumplen las montañas, almacenando el agua y luego arrojándola lentamente durante el verano, no tendríamos las líneas divisorias que hay hoy en el mundo. Si las montañas son tan vitales, ¿qué sería de la Tierra sin ellas? Un indicio de ello se encuentra en el lugar donde nacen las montañas, un lugar donde pocos hombres han estado. Hoy les hemos revelado cómo la geología forjó la historia y cómo las montañas hacen perforaciones gigantes para extraer y tallar metales. Y las propulsoras de aire que usan la atmósfera para irrigar el planeta. Pero las montañas más útiles para la vida en la Tierra son aquellas que no podemos ver. Así que remontémonos en la historia a una expedición sin precedentes en el Atlántico Medio. En la era del primer telégrafo transatlántico, un buque británico explora el fondo del océano. El HM Challenger buscaba una buena ruta para extender un cable que cruzara el Atlántico y se encontró con algo realmente insólito. Una cordillera colosal debajo del mar, tan larga como el Océano Atlántico, ahora conocida como la dorsal mesoatlántica. Este tramo de 16.000 kilómetros de terremotos, volcanes y fumarolas no es una cordillera más. Es una fábrica de montañas. A medida que el suelo marino se divide y crea montañas suboceánicas, los continentes se separan, creando montañas a miles de kilómetros. Así se comportan las placas tectónicas. Estas mismas cordilleras empujan a grandes porciones de cortezas terrestres, creando así muchas más cordilleras. Sin esta fábrica construyendo nuevas montañas constantemente, las montañas que conocemos se erosionarían, convirtiendo el planeta en un infierno. Si no hubiera montañas en la Tierra, todo el planeta sería radicalmente diferente. Imagine el viento sin freno, aumentando siempre su velocidad. Torbellinos, tornados devastadores, ciclones. Sería completamente inhabitable, definitivamente invivible. Bajo el agua, el calor intenso que asciende del centro de la Tierra sale a borbotones en fumarolas negras, creando así un caldo de químicos hirvientes que hace miles de millones de años pudieron haber originado la vida. Aquí surgieron las primeras formas de bacteria, alimentadas por el calor y la energía de estas erupciones. Aquí creemos que empezó la vida terrestre, junto a las cordilleras acuáticas. Hemos visto la fuerza de las montañas como barreras que nos separan.
perforadoras que enriquecen, fuentes de agua y quizás de vida. Las montañas diseñan el paisaje, esculpiendo la tierra como campos de juego con obstáculos que nos retan a vencerlos. Esos obstáculos nos dividen, nos sustentan y nos definen como somos. Pero la historia de las montañas es solo el comienzo. La historia es un rompecabezas complejo. Cada episodio es una pieza. Cosas como el agua, los meteoritos y el sol tienen la clave. Véanlos todos y sabrán cómo se revela este misterio. La historia del tiempo, del espacio, la historia de todos nosotros.